belongs outside the city of walls. El cual se extiende un poco más allá de afuera de la ciudad, de la muralla de la ciudad. Then the followers of Christ were to find safety in flight. Entonces los seguidores de Cristo deberían de huir para encontrar seguridad. So the abomination of desolation Así que la abominación desoladora were these heathen eran estos paganos that entered Rome. que entraron, They came from Rome. vinieron de Roma, They entered Jerusalem, entraron en and they Jerusalén made it desolate. y la desolaron. Let's bring it to our time. Traigámosla a nuestro tiempo. According to the scriptures, De acuerdo a las we escrituras, cannot allow the heathen no podemos permitir que los paganos to enter into our temple. que entren a nuestro templo. We cannot enter into marriage with people that are not of our faith, No podemos contraer matrimonio con personas que no son de nuestra that fe, do not practice our faith. que no practican nuestra fe. They may profess, Pueden but profesarla, they have to practice. pero ellos tienen que It practicarla. was forbidden in the book of Lamentation Esto era prohibido en el libro for de the heathen to Lamentaciones enter the temple. para que los paganos entraran al templo. And in the New Testament, every believer is a temple Y of en el Nuevo God. Testamento, cada creyente es un templo de Dios. Rome is spiritual Babylon. Roma es la Babilonia espiritual. In the New Testament, she is called Babylon. Y en el Nuevo Testamento se le llama Babilonia a Did you know Roma. that? Do you know ¿Saben eso first? ustedes? That Peter writes, Que Pedro escribe and he says, greetings from Babylon. y él dice saludos de Babilonia. Babylon had been destroyed already for centuries. Por siglos había sido ya destruida. Yet they use different names Sin embargo, usan diferentes nombres to refer to Rome. para referirse a Roma. Peter used Babylon. Pedro utilizó Babilonia. And if you read the rabbis, Y si leen ustedes a los rabinos, they would use Idel, ellos utilizarían Edom, Edom as the secret name for Rome. como el nombre secreto para Roma. But now Daniel speaks of Rome, Pero ahora Daniel habla de Roma, that it would destroy que destruiría Jerusalem. Jerusalén. And Jesus said, Y Jesús dijo, when you see the banners cuando ustedes vean los estándares of Rome de la bandera around de the Roma, city, alrededor flee. de la ciudad, huyan. But how can they flee if they're surrounded? Pero ¿cómo pueden ellos huir si están rodeados? Listen to me. Escúchenme. Rome came to Jerusalem in the year 66. Roma vino a Jerusalén en el año 66. The name of the general El nombre del general was Cestius Gallus. era Cestius Gallus. And Josephus tells us about Y this. Flavio Josefo dice sobre He él. surrounded the city. Él rodeó la ciudad. He was a general Él era un general of Nero. de Nerón. But what happened? Pero ¿qué sucedió? Nero commits suicide. Nerón se suicidó. And the other emperors Y el otro that emperador followed him were assassinated. que le siguieron fueron asesinados. So what did Cestius Gallus do? ¿Qué es lo que hizo Cestius Gallus entonces? He left the city. Él dejó la ciudad. He had surrounded the city. Había rodeado la ciudad. He was going to attack, Iba a atacarla, but he received orders he needed to leave. pero recibió las órdenes de que tenía que irse. Vespasian, Vespasiano, Titus, Tito and all these generals were waiting. Who's going to be emperor? y todos estos generales estaban preguntando ¿quién va a ser ahora el emperador? That was the sign Esa era la señal for the children of God, para la que los for hijos the de Dios, Christians, para los for the cristianos, apostles that were para still los living there, apóstoles que todavía the vivían en disciples that were Jerusalén, living there, para los the discípulos, Pharisees that had been converted. para los fariseos que se habían As soon convertido. as they saw the Roman armies Tan pronto como vieron al ejército romano retrieve, they left. retirarse, se fueron. They left. Se fueron. They knew Sabían ellos the call of Jesus. el llamado de Jesús. And I believe Y yo creo that maybe they received word even before que Cestius quizás arrived. ellos recibieron palabras antes de que Cestius Gallus se fuera. The Romans are coming. Los romanos vienen. And as soon as they heard that, Y tan pronto escucharon eso ellos, they left the city. abandonaron la ciudad. Not one Christian died. Ni un solo cristiano murió. We read this Y leemos esto from the different commentators. de los diferentes comentaristas. But I want to cite Sister White Pero quiero citar a la hermana in the White Review and Herald. en la Review and Herald.
December 20, del 20 de diciembre, 1898. 1898. She said, Ella dice, 40 years afterward, 40 años después at the siege of Jerusalem, del sitio de Jerusalén, the Christians obeyed this warning, los cristianos obedecieron esta and advertencia. not a Christian perished in the destruction of the Y city. ni un solo cristiano pereció en la destrucción de la ciudad. Josephus says Josefo dice that when Cestius Gallus left, que cuando Cestius Gallus se abandonó el sitio, many of the principal Jewish people forsook the city as men do a sinking ship. muchos de los principales del pueblo judío abandonaron la ciudad, así como los hombres hacen cuando un barco se está hundiendo. Now Daniel mentions the abomination, desolation a second time. Ahora Daniel menciona a la abominación desoladora en una segunda vez. Let's go to Daniel chapter 11. Vamos a Daniel capítulo 11. And we're taking these different phases of the abomination of desolation chronologically. Y estamos tomando estas diferentes fases de la abominación desoladora de manera cronológica. We go to chapter 11, Vamos al capítulo 11 and we will read now y vamos a leer ahora in verse 31. versículo 31. You know, I didn't tell you No te dije. when I was telling about the arch of Y Titus cuando estaba diciendo sobre el arco de Tito, that this ark was built de que este arco fue construido in honor of Titus, en honor a Tito, who came back 3.5 years later quien regresó 3 años y medio más tarde, in the year 70 en el año 70, after Cestius, después de Cestius Gallus, and he destroyed y Jerusalem. él destruyó Jerusalén. And in this arch, Y en este arco you see the Roman soldiers se ven a los soldados romanos carrying the menorah. llevando el La menorah. Candelabro. candelabro They're carrying the table of showbread. y llevan la mesa de los panes de la And they're proposición. carrying the golden trumpets Y llevan también las trompetas de oro that were used by the Levites to announce that the Sabbath was coming. que eran usados por los levitas para anunciar que el santuario el sábado estaba llegando. Perhaps next time when we continue, we'll emphasize about the Sabbath Quizás la próxima vez que continuemos vamos a enfatizar sobre el sábado on what Jesus said. y lo que Jesús dijo. But now let's go to the second phase. Pero ahora vamos a la segunda fase. Daniel chapter 11, Daniel capítulo verse 11, 31. versículo 31. Look what it says. Vean lo que dice. And the arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily, and they shall place the abomination that maketh desolate. Y se levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flattery. Y con lisonja seducirá a los violadores del pacto. But the people that do know their God shall be strong. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. And they that understand among the people shall instruct many. Yet they shall fall by the sword and by the flame and by captivity and by spoil many days. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. This is the second phase of the abomination of desolation. Esta es la segunda fase de la abominación desoladora. In this phase, En esta fase, Rome Roma takes on a different phase. toma un approche diferente. It says it uses armies Dice que utiliza al ejército and it pollutes the sanctuary. y contamina el How santuario. does it pollute the sanctuary? ¿Cómo es que profana el The santuario? sanctuary had already been El destroyed santuario ya había sido destruido by Rome in its first phase. por Roma en su primera fase. How does it stop the daily? ¿Cómo es que detiene el continuo sacrificio? If already the daily sacrifices had stopped in Jerusalem. Si ya los sacrificios continuos ya habían sido detenidos en Jerusalén. Well, we go to the book of Revelation. Pero ahora vamos al libro de Revelación. And Revelation will tell us. Y Apocalipsis nos dirá. Revelation chapter 13. Apocalipsis capítulo 13 Revelation chapter 13. It says, dice
Verse 6. Versículo 6. And he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. This speaks of a sanctuary. Esto habla de un santuario, But not on earth, pero no en la but in tierra, heaven. sino en el cielo. Rome in its second phase, Roma en su segunda when fase, it takes on this Catholic nature, cuando toma esta naturaleza católica, goes against the sanctuary. va contra el santuario en el cielo. Yes. Sí, It says dice that the holiest place on earth que el lugar más santo en la tierra is Rome es Roma, on earth. en la tierra. I was in Rome. Yo estuve en Roma. I was there at the staircase of Pilate. Estuve ahí en la escalera de Pilato And I walked up the y stairs. subí la escalera de And Pilato I went up. y fui a And cuando llegué there, arriba, behind these bars, ahí detrás de estas written barras, in Latin, escrito en latino, written in gold, en oro, it says, "This is the holiest place on earth." dice, este es el lugar más santo sobre la tierra. It is a little chapel. Es una capilla pequeña. It has the statement that the popes would worship in that Y place tiene una declaración de que el Papa adoraría en ese lugar during the Middle Ages. durante la Edad Media. It spoke against the sanctuary in heaven. Habla contra el santuario en el cielo. The Pope was declared to be God on earth. El Papa se le declaró ser Dios en la tierra. Lord God the Pope. Dios, el Señor, el Papa, Lord God el Señor Dios, the Pope. el Papa. This cannot be rejected. This is Esto even no- in Catholic writings. Esto no puede ser rechazado, está en uno de los escritos católicos. Come back to Daniel, please. Regresen a Daniel, por favor. Daniel chapter 12, verse 31. Daniel capítulo 12, He shall versículo 31. pollute the sanctuary. The sanctuary in heaven was polluted. Él profanaría el santuario del cielo así va a ser profanado. How is the sanctuary in heaven polluted? ¿De qué forma se profana el santuario en el cielo? With your sins. Con tus pecados, With my sins. con mis pecados, With the sins here on earth, the sanctuary is polluted in heaven. con los pecados aquí en la tierra, el santuario en el cielo es profanado. And so then the sanctuary must be cleansed because it has been polluted with the sins. Por eso el santuario tiene que ser purificado porque ha sido profanado por los pecados. With the sins of people that call themselves Christians. Por los pecados de las personas que se llaman a sí mismos cristianos. And it says they shall establish the abomination that makes it desolate. Y dice, y pondrán la abominación desoladora. Now, what abomination did Rome establish? Ahora, ¿qué abominación estableció Roma? You know, there are many abominations mentioned in the Bible. Hay muchas abominaciones mencionadas en la But Biblia. which is the greatest of all abominations? Pero ¿cuál es la más grande de todas las abominaciones? Because we read the Bible, Porque si leemos la Biblia and we study the Bible, y estudiamos la Biblia, and if you read in the Bible, you will find out what is the greatest of all abominations. y encontrarán en la Biblia cuál es la más grande de todas las And it was abominaciones. established by the abomination of desolation in the second phase, by papal Rome. Y fue establecida por la abominación desoladora en su segunda fase por la Roma papal. Do you want to know where it is? ¿Saben ustedes dónde está en la Biblia? You want to read it? ¿Quieren leerlo? Let me see your hand. If you want Déjame, us to look it déjame up. ver su The Biblia. greatest abomination. I La see a few gran, la hands. abominación más Maybe grande. you know. Quizá ustedes ya lo saben. Let me see.